Alito Moreno, líder de un poder que muchos consideran absoluto y pocas veces cuestionado, nunca imaginó que su intento por acallar la voz del padre Pistolas se convertiría en una de las decisiones más turbulentas de su carrera política, una acción que marcaría no solo su reputación sino también la percepción pública de un sistema que parecía incólume y seguro. El padre Pistolas, un hombre de fe cuya presencia no se limita a las paredes de la parroquia de Chucándiro sino que trasciende fronteras. Por su carácter irreverente y su capacidad de movilizar a las masas, se había convertido en un problema inesperado para Alito, quien veía en él una amenaza silenciosa pero potencialmente devastadora. La historia que aquí se relata no es un simple enfrentamiento entre un político y un clérigo, es un drama que mezcla poder, miedo, arrepentimiento y la inevitable consecuencia de subestimar la fuerza moral que un hombre de fe puede ejercer sobre la conciencia colectiva. Todo comenzó cuando las declaraciones del padre Pistolas, hechas durante una homilía que originalmente parecía rutinaria, se filtraron en redes sociales, provocando un terremoto mediático que alcanzó incluso a los círculos más recónditos del poder. Lo que para muchos era un sermón dominical se transformó en un manifiesto que cuestionaba la legitimidad de ciertas decisiones políticas y expuso con crudeza las contradicciones que caracterizan a quienes ostentan el mando. Alito, con su experiencia política y su historial de manejo de crisis, creyó que un simple silencio impuesto sobre el padre Pistolas podría sofocar el eco de esas palabras. Sin embargo, subestimó la capacidad de un mensaje auténtico de sobrevivir más allá de las intenciones de quienes buscan silenciarlo. El intento inicial de Alito fue sutil, una combinación de presiones políticas y promesas disfrazadas de conciliación. Se trataba de un acercamiento que buscaba aparentar diálogo mientras escondía la intención de neutralizar la influencia del padre Pistolas. Pero incluso en estas maniobras, algo salió mal. La resolución no fue recibida como una invitación al entendimiento sino como una amenaza velada. El padre Pistolas, lejos de amedrentarse, se mantuvo firme, utilizando la misma fuerza de su voz y la claridad de sus convicciones para advertir que ni la presión ni la intimidación lograrían quebrantarlo. La situación escaló rápidamente, y lo que parecía un simple conflicto de intereses se transformó en una confrontación pública que captó la atención de medios nacionales e internacionales. Alito Moreno, acostumbrado a maniobrar con cuidado, sintió por primera vez la presión de la opinión pública directa, no filtrada ni mediada, y el efecto fue devastador para su estrategia, su entorno cercano. Aquellos que lo habían asesorado en incontables decisiones políticas, comenzaron a percibir señales de fragilidad. El intento por controlar la narrativa había fallado, en lugar de acallar al padre Pistolas, solo había amplificado su mensaje. La población comenzó a cuestionar la autoridad de Alito y aplaudir la valentía del clérigo, una figura que representaba la moral y la independencia frente a la corrupción percibida en los altos mandos del poder. Fue en este punto que Alito comenzó a experimentar lo que muchos llamarían arrepentimiento, una mezcla de frustración, miedo y comprensión tardía de que algunas fuerzas no se pueden someter con tácticas tradicionales de presión política. El arrepentimiento no llegó de manera inmediata, fue un proceso que se desarrolló a lo largo de semanas y meses, mientras cada acción tomada en contra del padre Pistolas era interpretada como un acto de agresión por la opinión pública y cada intento de ocultar la situación solo aumentaba la curiosidad y el escrutinio sobre el caso. La maquinaria política que Alito había perfeccionado durante años comenzó a mostrar grietas. Funcionarios cercanos se distanciaron, aliados políticos reconsideraron su apoyo y los medios independientes comenzaron a reconstruir una narrativa que lo colocaba en el centro de un conflicto moral más que en un enfrentamiento estratégico. Lo que había comenzado como un plan para silenciar se convirtió en una lección pública sobre los límites del poder y la fuerza de la convicción individual. El padre Pistolas, consciente de su influencia y de la vulnerabilidad que mostraba Alito, actuó con astucia. No necesitaba confrontarlo directamente en los espacios de poder. Su fuerza residía en la legitimidad de su mensaje y en la resonancia que tenía entre la ciudadanía. Cada homilía, cada intervención pública y cada declaración se transformaron en un espejo que reflejaba las acciones de quienes buscaban silenciarlo, exponiendo no solo la debilidad de sus adversarios sino también la moralidad que no podía ser comprada ni manipulada. Alito Moreno, por primera vez, entendió que no se trataba de un juego de poder convencional sino de una batalla de principios donde la presión política ordinaria carecía de eficacia. A medida que la situación escalaba, Alito intentó reconsiderar su estrategia. Dejó de lado los intentos directos de intimidación y comenzó a explorar vías de conciliación que antes habría desestimado. Sin embargo, la magnitud del daño ya estaba hecha, la opinión pública ya había formado su juicio, y cada paso que daba debía ser medido con extremo cuidado. El arrepentimiento, profundo y tangible, lo acompañaba en cada decisión, recordándole que el poder sin prudencia y sin ética es vulnerable, incluso para aquellos que aparentan controlarlo todo. Fue un aprendizaje caro y humillante.
una experiencia que quedaría marcada para siempre en su carrera y en la memoria colectiva de quienes siguieron de cerca el enfrentamiento. En los meses que siguieron, la relación entre Alito Moreno y el padre Pistolas se transformó en un símbolo de resistencia y de la fuerza de la verdad frente a la opresión. La historia se difundió rápidamente, y más allá de las fronteras locales. Comenzó a inspirar debates sobre la responsabilidad de los líderes y la capacidad de los ciudadanos para cuestionar y exigir transparencia. Alito, por su parte, nunca volvió a intentar acallar al clérigo, consciente de que aquel episodio representaba un punto de inflexión personal y político, un momento en el que comprendió que algunas voces no pueden ni deben ser silenciadas, y que el arrepentimiento puede surgir incluso en las figuras más poderosas cuando la verdad se impone con fuerza. Ineludible, la narrativa del conflicto entre Alito Moreno y el padre Pistolas no termina con reconciliaciones aparentes ni con soluciones simplistas, es un relato continuo de aprendizaje, de tensión y de enfrentamiento entre la autoridad institucional y la legitimidad moral. Cada decisión tomada, cada palabra pronunciada y cada reacción de la ciudadanía se entrelazan en un tejido complejo que ilustra no solo la fragilidad del poder político, sino también la fuerza que una sola voz puede tener. Cuando está respaldada por principios sólidos y un compromiso genuino con la verdad, Alito, a partir de este episodio, se convirtió en un ejemplo vivo de cómo el intento de manipular o silenciar puede revertirse en lecciones que marcan la historia, y de cómo el arrepentimiento, cuando es sincero, puede convertirse en un catalizador de transformación personal y pública. Además, los eventos posteriores demostraron que los intentos de censura política rara vez logran su objetivo cuando el clérigo o la figura moral posee una conexión genuina con la población. Cada mensaje del padre Pistolas se amplificaba a través de medios digitales y boca a boca, generando un efecto multiplicador que ni Alito ni su equipo habían previsto. La presión social y mediática creció de manera exponencial, y la percepción pública se inclinó de manera evidente hacia la defensa de la libertad de expresión y la integridad moral. Mientras tanto, Alito enfrentaba la soledad política, sus aliados dudaban y su imagen se veía erosionada lentamente. La lección fue clara: intentar silenciar no solo puede fallar, sino que puede reforzar la posición del que se busca acallar. En un momento de introspección profunda, Alito comprendió que el arrepentimiento no solo era un sentimiento personal, sino una herramienta de aprendizaje que podía guiar futuras decisiones y evitar que errores similares marcaran el rumbo de su carrera y la confianza de la ciudadanía. Y así, lo que comenzó como una confrontación, se transformó en un capítulo de reflexión histórica sobre los límites del poder político frente a la moral, la ética y la fuerza de la palabra, una historia que seguiría siendo narrada y estudiada como ejemplo de cómo incluso los líderes más poderosos pueden verse obligados a reconsiderar sus acciones cuando enfrentan la verdad ineludible de la resistencia cívica y moral. Y es en este punto donde la figura del padre Pistolas trasciende lo religioso para convertirse en un símbolo universal de integridad, coraje y persistencia, recordando que las decisiones tomadas desde la manipulación y la intimidación rara vez producen el efecto deseado y, en cambio, suelen catalizar un cambio inesperado, una transformación que perdura más allá del tiempo y que enseña a líderes y ciudadanos por igual que la fuerza del arrepentimiento sincero y la rectificación consciente son más poderosas que cualquier estrategia de poder o intento de silenciamiento. Y así, Alito Moreno quedó marcado para siempre, no solo por su intento fallido de silenciar, sino por la lección que la vida le impuso de manera irrevocable y por la presencia de un hombre que nunca cedió ante el miedo, un hombre que demostró que la verdad, la fe y la convicción tienen la fuerza de cambiar la historia y de hacer que incluso los más poderosos se arrepientan, comprendan y reconozcan que hay valores que no pueden ni deben ser quebrantados, y es este legado que perdura en la memoria colectiva. La historia de un enfrentamiento que terminó revelando más sobre la humanidad de los involucrados que sobre sus posiciones de poder, y que sigue siendo narrada como un ejemplo de cómo la verdad y la integridad pueden prevalecer frente a la autoridad cuando la determinación es genuina. Así, cada acción de Alito, cada reacción del padre Pistolas, cada comentario mediático y cada manifestación pública se entrelazan en un relato que enseña que el intento de silenciar puede convertirse en un catalizador de arrepentimiento y aprendizaje, y que la verdadera fuerza reside en aquellos que se mantienen firmes en sus convicciones, aun cuando todos los poderes establecidos parecen conspirar para callarlos. Y así continúa la historia, un relato ininterrumpido de poder, miedo, resistencia, arrepentimiento y enseñanza que permanece vigente y que seguirá inspirando a quienes buscan comprender la compleja interacción entre autoridad, moral y la voz indomable de la conciencia, recordando que la historia de Alito Moreno y el padre Pistolas es más que un simple enfrentamiento, es un testimonio de cómo la fuerza de la verdad y el valor de un hombre de fe pueden cambiar la percepción pública, reconfigurar relaciones de poder y dejar un legado imborrable sobre la importancia de la ética, la responsabilidad y el arrepentimiento en la vida de los líderes y de toda la sociedad.
Y es así como se cierra este capítulo, no con un silencio impuesto, sino con la resonancia eterna de la voz de quien nunca permitió ser silenciado, demostrando que incluso los intentos más calculados de manipulación pueden fracasar. Cuando se enfrentan a la integridad, a la determinación y a la moral inquebrantable, y que el arrepentimiento de Alito Moreno se convirtió en una lección imborrable, un recordatorio constante de que la autoridad cinética es frágil y que la verdad siempre encuentra un camino para prevalecer sobre la opresión y la injusticia, finalizando así un relato que, aunque comenzó como un conflicto político, se transformó en un testimonio histórico de valor, resistencia y aprendizaje eterno. El arrepentimiento de Alito Moreno no solo se limitó a reconocer su error, sino que se convirtió en un proceso interno que lo obligó a analizar cada decisión tomada, cada palabra pronunciada y cada maniobra política que había ejecutado en su intento de silenciar al padre Pistolas. Fue un momento de introspección profunda en el que comprendió que la verdadera autoridad no se ejerce mediante amenazas ni presiones, sino mediante la coherencia, la transparencia y la capacidad de escuchar a quienes, aunque puedan parecer adversarios, representan una voz legítima de la sociedad. En medio de esta tensión, la parroquia de Chucándiro se convirtió en un epicentro simbólico de resistencia y de reflexión, un lugar donde la fe y la moralidad se enfrentaban a la política y al poder, y donde cada sermón del padre Pistolas adquiría una dimensión que trascendía lo religioso para convertirse en un manifiesto de conciencia y coraje. La población, testigo de este enfrentamiento, comenzó a valorar no solo la valentía del clérigo sino también la fragilidad de un líder acostumbrado a controlar todo. La historia de Alito y del padre Pistolas se difundió con rapidez, siendo discutida en foros, medios y redes sociales, generando un debate nacional sobre los límites del poder y la importancia de la ética en la gestión pública. Mientras tanto, Alito intentaba reparar la percepción pública con gestos de conciliación y declaraciones que buscaban suavizar la imagen de un político que había sido percibido como autoritario y manipulador, pero cada intento, aunque bien intencionado, servía más para reforzar la narrativa de su arrepentimiento que para restaurar su autoridad. La figura del padre Pistolas seguía creciendo en influencia, consolidándose como un símbolo de resistencia moral y social, y cada acción que Alito emprendía sin considerar la legitimidad del clérigo era percibida como un error estratégico. La dinámica entre ambos se convirtió en un ejemplo claro de cómo la política y la moral pueden chocar, y cómo el intento de suprimir la voz de alguien con convicción puede resultar en un efecto contrario al deseado. Mientras la historia se desarrollaba, surgieron testimonios de allegados a Alito que confirmaban el cambio en su actitud. Su arrepentimiento era evidente no solo en palabras sino en acciones, y comenzaba a influir en la manera en que tomaba decisiones, entendiendo finalmente que la verdadera fuerza no residía en la imposición, sino en la rectitud y en la capacidad de reconocer los errores. La ciudadanía, por su parte, siguió de cerca cada movimiento, evaluando con atención los gestos de Alito y la firmeza del padre Pistolas, generando un escenario de tensión que mantenía la atención pública constante. Este conflicto, lejos de disminuir, se intensificaba conforme se difundían nuevos detalles de los intentos iniciales de intimidación, revelaciones que mostraban las presiones políticas, las promesas disfrazadas y los acercamientos que buscaban sofocar la voz del clérigo. Cada elemento se sumaba a la narrativa de un líder que había subestimado la fuerza de la integridad. El arrepentimiento de Alito se fue transformando en un símbolo de aprendizaje, un recordatorio de que incluso los políticos más poderosos deben medir sus acciones con ética y prudencia, y que la manipulación y la coerción rara vez producen resultados duraderos. La población comenzó a identificar en este episodio una lección sobre la responsabilidad ciudadana y la importancia de mantener la vigilancia frente a los abusos de poder, mientras que el padre Pistolas, consciente del efecto de cada palabra, actuaba con cautela y estrategia, reforzando su mensaje sin recurrir a la confrontación directa, demostrando que la fuerza de la convicción y la integridad pueden superar cualquier intento de censura. A medida que pasaban los meses, la historia adquirió un carácter histórico, siendo analizada por expertos, políticos, líderes de opinión y medios de comunicación como un caso paradigmático de cómo la moral y la ética pueden desafiar incluso a los sistemas de poder más establecidos. Alito Moreno, por su parte, quedó marcado por la experiencia, no solo por el fracaso de su estrategia inicial sino por la comprensión profunda de que la autoridad cinética es frágil, y que el arrepentimiento, cuando es genuino, puede transformar no solo la percepción pública sino también la manera en que un líder aborda sus responsabilidades. Los efectos del conflicto se sintieron a todos los niveles, en la política, en la sociedad, en los medios y en la conciencia colectiva, generando un precedente sobre cómo se deben manejar los desacuerdos y la confrontación con voces independientes y moralmente fuertes. El relato del enfrentamiento continuó evolucionando, incluyendo análisis de especialistas, entrevistas con testigos y reflexiones sobre el impacto cultural y social que tuvo.
La historia mostraba que las tácticas de intimidación y silencio son frágiles frente a la determinación y la ética, y que el arrepentimiento de un líder puede ser tan transformador como sus errores. Incluso en los círculos políticos más cerrados, la narrativa de Alito y el padre Pistolas se convirtió en un ejemplo recurrente de cómo la integridad y la voz moral de una persona pueden modificar la percepción pública y generar cambios en la forma en que se ejerce el poder. Al mismo tiempo, el arrepentimiento de Alito no se limitó a palabras, sino que se manifestó en acciones, ajustes de estrategia, decisiones más conscientes y la adopción de una actitud más prudente frente a la opinión pública y la influencia de líderes con convicciones firmes. La historia se convirtió en un caso de estudio sobre liderazgo, ética, arrepentimiento y resiliencia, mostrando cómo un conflicto aparentemente político puede transformarse en un ejemplo de aprendizaje y reflexión. La figura del padre Pistola se consolidó como un referente de integridad y resistencia, mientras que Alito Moreno pasó a ser recordado no solo por sus logros políticos sino también por su lección de humildad y aprendizaje forzado por la experiencia. Cada detalle de la confrontación, desde los intentos iniciales de silencio hasta la eventual aceptación del error, fue registrado y comentado, creando un relato continuo y sin interrupciones que sirve como advertencia y enseñanza para futuros líderes, ciudadanos y observadores de la política. La narrativa demuestra que la resistencia moral y la verdad tienen un poder que trasciende las estrategias políticas tradicionales, que la ética y la integridad no pueden ser subestimadas y que el arrepentimiento, cuando es sincero, puede generar transformaciones significativas en la forma en que se ejerce y se percibe el poder. Así, la historia de Alito Moreno y el padre Pistolas se mantiene como un testimonio de la fuerza de la convicción, la importancia de la ética y la capacidad de la verdad para imponerse incluso frente a las intenciones más calculadas de silenciar, mostrando que la política, la fe y la moral pueden encontrarse en un punto de aprendizaje y reflexión que deja lecciones imborrables para todos. A medida que este relato se difunde, su impacto se siente en múltiples niveles, desde la percepción individual de los ciudadanos hasta la forma en que los líderes políticos reconsideran sus estrategias, demostrando que las acciones basadas en manipulación o presión pueden tener consecuencias inesperadas, y que la voz de una sola persona, firme en sus convicciones, puede generar un efecto multiplicador que transforme la narrativa y obligue al arrepentimiento incluso de los más poderosos. La historia sigue viva en la memoria colectiva, recordando que la integridad, la ética y la resistencia moral no son solo ideales abstractos sino fuerzas capaces de alterar la política, la sociedad y la percepción pública, y que los errores, cuando se enfrentan con arrepentimiento y aprendizaje, pueden convertirse en lecciones históricas. Una advertencia para quienes buscan controlar la narrativa mediante el poder y un recordatorio de que la verdad, la fe y la justicia pueden prevalecer frente a la opresión y la censura. Así, Alito Moreno quedó marcado para siempre, no solo por su intento fallido de silenciar al padre Pistolas sino por la lección que la vida le impuso de manera irreversible, enseñando que la autoridad sin ética es vulnerable, que la manipulación puede ser revertida por la convicción y que la voz de la moral y la integridad siempre encuentra un camino para prevalecer, dejando un legado imborrable de aprendizaje, arrepentimiento y respeto hacia quienes se atreven a mantener su posición de manera firme, clara y justa. Y así continúa esta historia, un relato interminable de poder, arrepentimiento, ética y resistencia, que seguirá siendo narrado como ejemplo de cómo la integridad y la verdad pueden superar cualquier intento de manipulación, y cómo el arrepentimiento sincero de un líder puede transformar no solo su imagen sino también su relación con la sociedad y la percepción histórica de sus acciones. A partir de ese momento, cada movimiento de Alito Moreno fue observado con detenimiento por la opinión pública, cada gesto, cada declaración y cada intento de mediación se analizaron bajo la lupa de una sociedad que ya había tomado partido en la historia. Mientras tanto, el padre Pistolas continuaba ejerciendo su influencia con calma y precisión, sabiendo que la verdadera fuerza residía en la consistencia de su mensaje y en la firmeza de sus convicciones. La tensión entre ambos no disminuía. Por el contrario, cada acción de Alito generaba un efecto contrario al esperado, y su arrepentimiento, profundo y genuino, comenzaba a transformarse en un elemento central de la narrativa. Los analistas políticos comenzaron a discutir ampliamente la situación, señalando que este episodio sería recordado como un ejemplo de cómo la arrogancia y el intento de manipulación pueden ser derrotados por la integridad y la coherencia moral. La historia se expandió más allá de México, generando debates internacionales sobre liderazgo, ética, poder y la capacidad de un individuo para influir en la sociedad sin recurrir a la coerción. Mientras tanto, los seguidores del padre Pistolas crecían en número y su mensaje se multiplicaba a través de redes sociales, medios alternativos y la conversación cotidiana de la población. Cada sermón se convertía en un acontecimiento que reforzaba su autoridad moral y su influencia, mientras que Alito se encontraba atrapado entre la necesidad de reparar su
imagen y la imposibilidad de revertir completamente el efecto de sus acciones iniciales, comprendió que el arrepentimiento no bastaba para cambiar la percepción pública de manera inmediata, pero sí podía guiar su comportamiento futuro y sentar un precedente de aprendizaje que tendría un efecto duradero. Con el tiempo, la interacción entre ambos se convirtió en un caso de estudio sobre la naturaleza del poder, la ética y la resistencia, mostrando que el intento de silenciar a una voz firme puede producir un efecto amplificador, y que la moral y la integridad pueden prevalecer incluso frente a la presión política más sofisticada. Los meses y años siguientes estuvieron marcados por un seguimiento constante de los movimientos de Alito y del padre Pistolas, con cada aparición pública siendo objeto de análisis y cada declaración examinada por expertos, periodistas y ciudadanos. La historia adquirió un carácter casi mítico, donde la lección sobre la fuerza de la integridad y el poder del arrepentimiento se convirtió en un referente para líderes y ciudadanos por igual. El impacto de este episodio también se reflejó en la política interna, donde aliados y adversarios de Alito comenzaron a reconsiderar la forma en que se maneja la oposición, comprendiendo que la presión y la intimidación pueden ser contraproducentes, y que la percepción pública es un elemento que no puede ser controlado mediante la coacción. Así, el arrepentimiento de Alito se convirtió en un ejemplo tangible de cómo un líder puede aprender de sus errores, transformar su enfoque y modificar la relación con la ciudadanía, mientras que el padre Pistolas consolidaba su imagen como un hombre de principios y un referente moral indiscutible. A medida que la narrativa se difundía, surgieron múltiples reflexiones sobre la importancia de la ética en la política, la responsabilidad de los líderes y la fuerza que tiene la verdad frente a la manipulación. Los académicos comenzaron a incluir el caso en estudios de liderazgo, análisis de poder y ética, mostrando cómo un solo individuo con convicciones firmes puede alterar la dinámica de la política y la percepción pública. La historia de Alito Moreno y el padre Pistolas pasó a ser un referente histórico, un ejemplo de que la resistencia moral y la integridad son fuerzas capaces de cambiar la narrativa y generar un aprendizaje profundo, incluso para aquellos que poseen poder y recursos para intentar controlar la situación. La lección central es clara: la autoridad sin ética es frágil, la manipulación puede fallar y el arrepentimiento genuino tiene un poder transformador. Cada evento, cada declaración y cada gesto formaron parte de un relato continuo que ilustra cómo la moral, la ética y la coherencia pueden prevalecer frente a los intentos de silenciar la verdad. A lo largo del tiempo, Alito aprendió a medir sus decisiones con mayor prudencia, a reconocer los límites del poder y a valorar la fuerza de la integridad, mientras que el padre Pistolas se consolidaba como un símbolo de resistencia y de ejemplo para todos aquellos que buscan defender la verdad y la justicia frente a la coerción. La historia demuestra que la interacción entre poder, moral y arrepentimiento puede generar resultados inesperados, y que incluso los líderes más experimentados pueden verse obligados a reconsiderar su enfoque cuando enfrentan la determinación y la integridad de una voz firme. Los medios documentaron cada etapa del conflicto, registrando cómo la opinión pública evolucionaba, cómo la percepción sobre Alito cambiaba y cómo el padre Pistolas mantenía su posición sin ceder ante la presión. Este relato se convirtió en un ejemplo de cómo los intentos de censura pueden fracasar y cómo la ética puede imponerse en escenarios de poder complejos. La narrativa siguió expandiéndose a lo largo de años, con debates, análisis y reflexiones que reforzaban la idea de que la moral y la coherencia son fuerzas que superan la manipulación y que el arrepentimiento puede transformar incluso las percepciones más arraigadas. El caso de Alito Moreno y el padre Pistolas se estudia ahora como un precedente sobre cómo la integridad personal y la voz moral pueden influir en la política y la sociedad, recordando a todos que la resistencia ética y la verdad siempre encuentran un camino, y que los errores, cuando se enfrentan con sinceridad y arrepentimiento, pueden dejar lecciones imborrables. Con el tiempo, el arrepentimiento de Alito se integró como parte de su legado político, un recordatorio de que la conciencia y la ética no pueden ser ignoradas sin consecuencias. Mientras que el padre Pistolas continuó consolidando su papel como referente moral y social, la narrativa completa se convirtió en un testimonio de aprendizaje, resistencia, integridad y transformación, demostrando que incluso los intentos de silenciar a alguien pueden terminar enseñando a quienes lo intentan sobre la fuerza de la verdad y la moral. Y así, la historia sigue viva, recordando que la ética, la coherencia y la integridad no solo prevalecen sino que también generan cambios profundos, enseñanzas duraderas y un impacto que trasciende generaciones, dejando claro que los líderes deben actuar con responsabilidad, que la manipulación tiene límites y que la voz de una persona de convicciones firmes puede desafiar incluso al poder más consolidado, convirtiendo este relato en un ejemplo eterno de cómo el arrepentimiento y la rectificación pueden transformar la percepción pública, la historia política y la memoria histórica de una nación, mostrando que la fuerza del bien, la integridad y la ética siempre encuentran un camino para prevalecer frente a la presión, la censura y la manipulación.
y que la experiencia de Alito Moreno con el padre Pistolas permanecerá como un capítulo inolvidable, una lección histórica de poder, arrepentimiento, resistencia y la fuerza de la verdad frente a la autoridad y la opresión, un relato que seguirá siendo narrado, estudiado y reflexionado como un ejemplo de cómo la ética, la integridad y la convicción moral pueden vencer incluso cuando la política parece implacable y todo indica que el silencio podría imponerse, y así, la historia de Alito Moreno y el padre Pistolas se consolida como un testimonio ininterrumpido de aprendizaje, de arrepentimiento genuino y de la capacidad de la verdad para prevalecer sobre cualquier intento de manipulación, control o intimidación, enseñando que la historia no solo se escribe con poder, sino con moral, ética y la voz firme de quienes no temen mantenerse en pie frente a la adversidad. A medida que los días y semanas pasaban, la historia de Alito Moreno y el padre Pistolas adquiría nuevas capas de significado, cada aparición pública, cada comentario en medios y cada reacción de la ciudadanía añadía peso al relato, mostrando que el poder sin ética puede ser efímero y que la voz de la integridad siempre encuentra su camino. Alito comenzó a percibir con mayor claridad que el intento de silenciar al padre Pistolas no solo había fracasado, sino que había elevado la figura del clérigo a un estatus casi legendario, convirtiéndose en un referente de resistencia y valentía frente a la opresión. Mientras tanto, la opinión pública seguía muy de cerca cada movimiento de ambos, observando con atención cómo Alito intentaba suavizar su imagen y cómo el padre Pistolas mantenía su posición sin ceder ante la presión. Cada gesto era interpretado, analizado y discutido, generando un efecto multiplicador que reforzaba la enseñanza de que la integridad y la coherencia moral son más poderosas que la intimidación y la manipulación. Los expertos en política y liderazgo comenzaron a estudiar el caso con detalle, considerando cada acción, cada estrategia y cada reacción como un ejemplo de cómo el poder puede ser desafiado por la ética y cómo el arrepentimiento genuino puede transformar no solo la percepción pública sino también la manera en que un líder se relaciona con la sociedad. Al mismo tiempo, la narrativa se expandió a niveles culturales y sociales, demostrando que el impacto de un conflicto moral puede trascender la política y convertirse en una lección histórica para la ciudadanía. Los medios de comunicación nacionales e internacionales cubrieron ampliamente cada detalle, desde los intentos iniciales de intimidación hasta la aceptación del error por parte de Alito, mostrando que incluso los líderes más experimentados pueden ser obligados a reconsiderar sus acciones frente a la determinación y la coherencia de quienes defienden principios sólidos. Mientras la historia se desarrollaba, surgieron testimonios de testigos, allegados y ciudadanos que confirmaban la influencia del padre Pistolas y la transformación de Alito, reforzando la narrativa de aprendizaje, arrepentimiento y resistencia moral. La dinámica entre ambos se convirtió en un caso paradigmático de cómo la ética puede prevalecer sobre la manipulación, mostrando que la integridad y la convicción personal tienen un efecto multiplicador que puede cambiar la percepción pública y la historia misma. Con el tiempo, Alito adoptó un enfoque más prudente y reflexivo en su liderazgo, entendiendo que la autoridad debe ejercerse con responsabilidad, transparencia y respeto hacia la opinión y los valores de la ciudadanía, mientras que el padre Pistolas continuó consolidando su papel como referente moral y social. Cada sermón, cada declaración y cada acción reforzaban su posición, demostrando que la verdad, la coherencia y la integridad pueden resistir incluso los intentos más calculados de silenciar. La historia se convirtió en un referente de estudio para líderes, académicos y ciudadanos, quienes analizaron cómo la resistencia ética puede cambiar el curso de los acontecimientos y cómo el arrepentimiento genuino puede transformar la narrativa política y social. La experiencia de Alito Moreno se convirtió en un ejemplo de aprendizaje y reflexión sobre los límites del poder y la importancia de actuar con integridad, mientras que la figura del padre Pistolas se consolidó como símbolo de resistencia, valentía y ética. La narrativa no solo registró los hechos, sino que documentó el efecto duradero que la moral, la coherencia y la verdad pueden tener frente a la manipulación y la presión, demostrando que la historia se escribe no solo con poder, sino con la fuerza de la convicción y la integridad. A medida que la historia se difundía, la sociedad comprendió que la resistencia ética puede modificar la percepción pública y que la integridad puede imponerse frente a la autoridad y la coerción. Los años siguientes consolidaron la relevancia del episodio, transformándolo en un caso emblemático sobre liderazgo, ética, arrepentimiento y resiliencia, donde cada acción y reacción formaba parte de un relato continuo que enseñaba a líderes y ciudadanos sobre los riesgos de subestimar la fuerza de la moral, la coherencia y la verdad. La historia de Alito Moreno y el padre Pistolas pasó a ser un ejemplo recurrente en debates políticos, académicos y sociales, mostrando cómo un conflicto aparentemente político puede transformarse en un testimonio de aprendizaje, resistencia y ética. El arrepentimiento de Alito se integró como un componente esencial de su legado político, una lección sobre la importancia de la responsabilidad,
la prudencia y la coherencia en el ejercicio del poder. Mientras que el padre Pistola se consolidó como un símbolo de integridad, moral y valentía, la narrativa se convirtió en un referente histórico sobre cómo la verdad y la ética pueden prevalecer frente a la manipulación. El intento de silenciar se transformó en una oportunidad de aprendizaje para Alito, mostrando que incluso los líderes más poderosos pueden ser obligados a reconsiderar sus acciones y a valorar la fuerza de la integridad. Con el tiempo, la historia completa se estudió como un caso paradigmático sobre cómo la resistencia moral puede cambiar la percepción pública y transformar la historia. La interacción entre Alito Moreno y el padre Pistola se convirtió en un testimonio de la capacidad de la ética y la coherencia para superar la presión, la censura y la manipulación, demostrando que la fuerza de la verdad y la convicción es imparable. Los medios continuaron registrando cada detalle, la ciudadanía reflexionó sobre las lecciones aprendidas y los líderes comprendieron que el poder debe ejercerse con responsabilidad. La historia siguió difundiendo el mensaje de que la integridad y el arrepentimiento genuino son elementos fundamentales para transformar la narrativa y para dejar un legado que trascienda más allá del tiempo. Así, la historia de Alito Moreno y el padre Pistola se mantiene viva, demostrando que la ética y la moral no solo prevalecen sino que generan un impacto duradero, enseñando que la resistencia, la coherencia y la verdad son fuerzas que pueden alterar la política, la sociedad y la percepción pública, dejando claro que los intentos de silenciar pueden fracasar y que el arrepentimiento y la rectificación tienen el poder de transformar incluso a los líderes más poderosos. La narrativa completa se consolidó como un testimonio de aprendizaje, valentía, integridad y resistencia, mostrando cómo la ética puede imponerse y cómo la verdad y la coherencia pueden prevalecer frente a la manipulación. La historia sigue siendo un ejemplo de cómo la fuerza moral de una sola voz puede cambiar la percepción pública, desafiar la autoridad y dejar un legado imborrable, y así continúa siendo narrada como un caso emblemático de poder, arrepentimiento, ética y resistencia, demostrando que la integridad, la verdad y la coherencia siempre encuentran un camino para prevalecer y transformar la historia, y que los líderes, al igual que Alito Moreno, pueden aprender de sus errores y convertir el arrepentimiento en un instrumento de cambio y reflexión duradera, consolidando un relato histórico que enseña a todos que la moral y la verdad son más fuertes que cualquier intento de silenciar, manipular o controlar, dejando un ejemplo eterno de aprendizaje, integridad y resistencia frente a la adversidad. Y así concluye esta historia impactante de poder, arrepentimiento y resistencia, una lección histórica sobre cómo la integridad y la convicción moral pueden prevalecer frente a la presión, la manipulación y la censura, mostrando que incluso los líderes más poderosos pueden aprender de sus errores, reconocer sus faltas y transformar su legado a través del arrepentimiento genuino. La historia de Alito Moreno y el padre Pistolas nos enseña que la ética, la coherencia y la verdad son fuerzas capaces de cambiar la percepción pública, alterar la política y dejar un impacto duradero en la sociedad, recordándonos que la resistencia moral y la valentía de una sola voz pueden desafiar cualquier intento de silenciar, y que la historia siempre reconoce a quienes actúan con rectitud y principios firmes. Si te impactó esta historia y quieres seguir conociendo relatos igual de sorprendentes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias impactantes y exclusivas que te muestran la verdad detrás de los hechos y las figuras que marcan la historia.